Queridos hermanos, sigamos hablando del carácter. ¿Cuál es el remedio para obtener un buen carácter y una buena personalidad? ¿Cómo podemos hacer para lograr esto? Primero que todo debemos luchar. Antes todo hay que luchar contra la ley de menor esfuerzo. La Cordaire proponía este lema antes de morir que dejarse corromper. La lucha constante por dominarse a sí mismo es una garantía de triunfo. Madison añadía, quien sabe dominarse a sí mismo llegará a ser una personalidad. Acuérdate que el dominio propio hace parte del fruto del Espíritu Santo y Él trabajará contigo para que tú puedas dominarte. En verdad que el temperamento influye y las pasiones son violentas y las ocasiones del pecado debilitan mucho y las dificultades a veces son enormes, pero el ser humano tiene potencial para dirigirse hacia el bien y hacia la voluntad, posee energía y Dios está siempre dispuesto a ayudar a quien pida su protección. Debes tener y tratar de tener un gran ideal. ¿Y cuál es el mejor ideal que puedes tener? El deseo de santidad, de perfección, de progresar, de tener contacto con Dios, hace avanzar fuertemente hacia el éxito, cultivar una noble ambición, el deseo de poder colaborar a que este mundo se vuelva mejor, seguir tratando de subir, aunque cueste fatigas, pues el premio está al final y es maravilloso. Tratarse un ideal personal y esforzarse por conseguirlo. Un ideal es un lema bien escogido. Son las explicaciones a muchas situaciones admirables. Si el ideal no nos mueve a hacer sacrificios, es un ideal que no merece tenerse. Propongámonos rivalizar santamente con los demás en demostrar una personalidad bien formada, agradable, exacta en cumplimiento del deber, determinar bien cuál es el ideal personal que nos proponemos obtener y no dejar ni un solo día sin hacer algo por conseguir. Cuando alguien desea frecuentemente conseguir una cosa, no le cuesta creer que sí la podrá conseguir. Las ideas siempre te darán fuerzas. Hay que llenar el cerebro de ideas, fuerzas que impulsan a obrar el bien y a evitar el mal. El mariscal Flor, vencedor en la Primera Guerra Mundial, aconsejaba tres remedios: informarte para saber cómo hay que obrar, querer hacer lo que es necesario para obtener un fin propuesto y esforzarse por realizar lo bueno que se desea y por emplear los medios necesarios para ello. Sigmund Freud decía, los números uno para obtener personalidad es dominar los sentidos y la sexualidad, sobre todo el sentido del tacto. ¿Cómo podemos nosotros hacer eso? A través de la ayuda de nuestro Santo Espíritu de Dios se puede dominar cómo los sentidos de nosotros. Es necesario formar una voluntad firme. ¿Cómo la obtenemos? También el Santo Espíritu de Dios te ayudará a tener dominio propio, que llegue a exigir el cuerpo y el alma todo lo que es necesario para la perfección. El mal de muchas personas consiste en que no se formaron fuerte voluntad y ceden ante cualquier dificultad y terminan en derrota. Poner empeño en conocer hacia sí mismo, en conocer el motivo de la propia conducta, examinar los motivos por los cuales obramos así, eliminar las excusas que quieren justificar las faltas que cometemos, evitar las falsas ilusiones, no decir como Pedro en la noche de la negación, nunca te negaré, porque nuestra debilidad es demasiado grande y vamos a fallar fácilmente. Hay que recordar las propias debilidades y las faltas que hemos cometido y así, entre más alerta, estaremos más alerta en el futuro. Tener fino oído para escuchar las correcciones de los amigos y no cansarse de combatir el propio egoísmo, el cual siempre retoña e invade el campo de cultivo de nuestra virtud. Educarnos a nosotros mismos. Esto fue lo que se propuso Franklin en su juventud.
el cual atribuía más valor a tener un buen carácter y ser un obrador del bien que a cualquier otra cualidad. Este gran hombre se esmeraba mucho por alcanzar la perfección moral. Quería vivir sin hacer el mal a nadie y vencer las tentaciones. Ya viene de su inclinación natural, ya que de lo que lo rodeaba y de las malas costumbres que había adquirido. Cuenta Frankie Rosenberg en su biografía que un medio que le fue supremamente provechoso para mejorar su carácter es ir correlacionando, aprendiendo, leyendo y releyendo frases de autores propios, célebres, especialmente del libro de los Proverbios de Rey Salomón en la Santa Biblia. Y dice que esto fue sumamente útil, que aunque poco a poco fue descubriendo que él tenía muchos defectos y más faltas de las que se había imaginado tener, sentía la alegría de ver que iba logrando disminuir su número ostensiblemente. La constancia todo lo alcanza. La palabra de Dios también te cambia y te limpia. Es necesario que nuestros ideales no duren muy poco, no dejar un solo día de tener hacia ellos con esfuerzo. La gota que cae sobre la roca dura termina atravesándola. El insistir en conseguir el ideal puede tener una consecuencia de buenas conductas que nos llenarán de admiración. El amor al ideal hace que vayamos adquiriendo sin darnos cuenta un gran interés por todo lo que llega a conseguir lo bueno, que nos hemos compuesto. Esa aspiración puede llegar a obtener amabilidad, energía, orden, buen comportamiento y entusiasmo. Conocerse a sí mismo. El filósofo Sócrates, 500 años antes de nuestro Señor Jesucristo, Marco Aurelio, sabio emperador de Roma, Kant, Goethe, célebres escritores alemanes y muchos autores de libros famosos han reconocido que el primer paso para tener un buen carácter y personalidad es conocerse a sí mismo, conocer los propios valores y debilidades, las actitudes y cualidades y los lados flacos y débiles. Ellos recomendaban antes de emprender la subida hacia una montaña de la perfección, es necesario hasta bajar al abismo del propio conocimiento. El sabio Hamann, que formó tantos líderes importantes, se admiraba del cambio y mejoría que él tuvo en su carácter al dedicar a leer cada día despacio alguna página de la Biblia. Dice él que nunca se había imaginado las maravillas que Dios obra en el alma del creyente. Desde entonces decidió dejar todo en manos de Dios hasta que las consecuencias de su pecado fueron disminuyendo. Cumplir lo que aconsejaba San Ignacio, obrar con tanto empeño como si todo dependiera de nosotros, pero con tanta fe como si todo dependiera de Dios. La frase bíblica que más conmovió a Hamann fue aquella de Jesús: sin mí nada podéis hacer. Y la impresión es también profundamente la frase de San Pablo que decía: todo sucede por el bien de los que aman a Dios. Desde que leyó esta noticia ya nunca más volvió a desesperarse por lo que sucedía, porque estaba seguro que lo que sucede lo permite Dios para nuestro bien. Leyó una y otra vez la Sagrada Biblia, señalando los pensamientos que más le impresionaban. Se veía retratado en algunos pasajes de este libro. Sentía que Dios le hablaba en esas páginas y trataba de responder con las palabras del apóstol: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esta lectura transformó y mejoró más su carácter. Una instrucción muy necesaria. Las buenas lecturas ayudan mucho a echar lejos los malos pensamientos y llenar el cerebro de ideas provechosas. Es necesario leer libros que hablen de las cualidades que hay que cultivar para conseguir un buen carácter y conocer cuáles cualidades nos faltan todavía por adquirir y qué dificultades internas y externas se oponen a la adquisición de esas cualidades. Alégrate cuando se obtienen pequeños éxitos y no desanímate ante las caídas.
Como te he dicho, es bueno leer, es bueno seguir adelante, pero el mejor libro que debes leer es la Santa Palabra de Dios. Ella transformará y cambiará todo tu carácter. Que la bendición del Todopoderoso esté contigo. Amén y amén.